Dicen que las traiciones más dolorosas vienen de aquellos que comparten nuestra sangre, y que cuando la codicia envenena el corazón de un hermano, solo un milagro puede salvar lo que el amor construyó durante décadas. Te voy a contar la historia de Alejandro Vega, un hombre que lo perdió todo por confiar en quien menos debía, pero que descubrió que a veces Dios envía la justicia montada en 4 patas, con crines al viento y corazón de oro. Esta es la historia de Rayo, un caballo que no solo salvó una hacienda, sino que transformó para siempre el alma de quienes lo conocieron. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la lealtad, el perdón y el poder que tiene un corazón puro para cambiar el mundo. Suscríbete y activa la campanita para más historias que tocan el alma y cambian vidas. En las tierras altas de Jalisco, donde las montañas se abrazan con las nubes y el aire huele a pino y tierra húmeda, se extendía Hacienda El Paraíso, un pedazo de cielo en la tierra que durante 4 generaciones había sido el hogar de la familia Vega. Era el año 2023 y los últimos días de octubre pintaban el paisaje con colores que parecían sacados de los sueños más hermosos. Dorado de los trigales, verde esmeralda de los pastizales, rojo intenso de los tejados de barro y azul infinito de un cielo que parecía bendecir cada rincón de esa tierra sagrada. La hacienda se extendía por más de 500 hectáreas, que incluían campos de cultivo, establos de ganado, un huerto de árboles frutales que daba manzanas rojas como rubíes y una casa principal de estilo colonial que había sido construida en 1892 por don Emiliano Vega, el bisabuelo de la familia. La casa era una obra de arte arquitectónica, con muros de adobe de 1,5 metros de espesor, techos altos con vigas de madera de encino, patios interiores adornados con fuentes de cantera rosa y corredores sombreados por arcos de medio punto que enmarcaban la vista hacia los campos como cuadros vivientes. En esta hacienda que parecía detenida en el tiempo, pero equipada con la tecnología agrícola más moderna, vivía Alejandro Vega, un hombre de 54 años que había heredado no solo las tierras, sino también el amor profundo por cada metro cuadrado de esa propiedad. Alejandro era alto, de complexión fuerte forjada por décadas de trabajo bajo el sol, con cabello castaño salpicado de canas prematuras que le daban un aire distinguido, y ojos verdes como los campos de alfalfa en primavera. Sus manos, callosas pero suaves, hablaban de un hombre que no temía el trabajo duro, pero que también sabía ser tierno con su familia y sus animales. Alejandro se había casado a los 28 años, con Esperanza Morales, una mujer extraordinaria que había llegado a su vida como una bendición inesperada. Esperanza tenía 48 años, era de estatura mediana, con una figura grácil que conservaba la elegancia de su juventud. Su cabello negro, largo hasta la cintura, lo llevaba siempre trenzado con listones de colores que cambiaba según su estado de ánimo. Azul cuando estaba tranquila, rojo cuando se sentía apasionada, verde cuando estaba en armonía con la naturaleza. Sus ojos color miel brillaban con esa inteligencia que solo tienen las mujeres que han encontrado su propósito en la vida, y su sonrisa era capaz de iluminar hasta los días más grises. Esperanza no solo era la esposa perfecta para Alejandro, sino también una empresaria visionaria. Había convertido una parte de la hacienda en un centro de turismo rural que recibía visitantes de todo México y del extranjero. Los turistas venían a experimentar la vida del campo, a aprender sobre agricultura sustentable, a montar a caballo por senderos de montaña y a probar la comida tradicional que ella preparaba con recetas heredadas de su abuela. El negocio había prosperado tanto que generaba ingresos que complementaban perfectamente las ganancias de la agricultura y la ganadería. El matrimonio había sido bendecido con 4 hijos que eran la luz de sus ojos y la continuación de sus sueños. El mayor, Emiliano, de 24 años, había heredado el nombre de su tatarabuelo y también su pasión por la tierra. Era ingeniero agrónomo graduado de la Universidad de Guadalajara y había regresado a la hacienda con ideas revolucionarias sobre agricultura orgánica y sustentable. Era alto como su padre, pero más delgado, con el cabello rizado de su madre y los ojos verdes de los Vega. Emiliano tenía esa combinación perfecta de respeto por las tradiciones familiares y visión hacia el futuro que hacía de él el heredero ideal de la hacienda.
La segunda hija, Paloma, de 22 años, había heredado la belleza etérea de su madre y el carácter fuerte de su padre. Estudiaba medicina veterinaria en la ciudad, pero cada fin de semana regresaba a la hacienda para cuidar de los animales. Era una joven de cabello castaño claro que brillaba como miel bajo el sol, ojos expresivos que cambiaban de color según la luz, y una sonrisa que había conquistado no solo a toda la familia, sino a medio pueblo de San Rafael, el municipio más cercano. Paloma tenía un don especial con los animales. Era como si pudiera comunicarse con ellos en un lenguaje que trascendía las palabras. El tercer hijo, Santiago, de 19 años, era el artista de la familia. Estudiaba arquitectura, pero su verdadera pasión era la fotografía. Había documentado cada rincón de la hacienda, cada cambio de estación, cada momento especial de la familia, creando un archivo visual que contaba la historia de El Paraíso mejor que cualquier libro. Santiago era el más parecido físicamente a Esperanza, con el cabello negro y los ojos color miel, pero había heredado la sensibilidad artística de su bisabuela materna, quien había sido pintora reconocida en Guadalajara. La menor, Luz María, de 15 años, era el alma libre de la familia. Tenía el cabello rubio cenizo que había aparecido por primera vez en la familia Vega en 4 generaciones. Ojos azules como el cielo de Jalisco y una personalidad vibrante que llenaba de alegría cada espacio que ocupaba. Era una amazona extraordinaria, que podía montar cualquier caballo, por bravo que fuera, y que soñaba con ser entrenadora ecuestre profesional. Luz María tenía esa conexión especial con los caballos que solo se ve en las personas bendecidas con un don natural. Pero si había un ser que ocupaba un lugar especial en el corazón de la familia Vega, ese era Rayo, un caballo pura sangre español de pelaje tordillo que brillaba como plata líquida bajo el sol. Rayo tenía 8 años. Había llegado a la hacienda cuando era apenas un potro de 6 meses, regalo de don Emiliano Vega padre a su nieto Alejandro por su cumpleaños número 30. Desde entonces, Rayo había crecido junto con la familia, convirtiéndose en algo más que una mascota o un animal de trabajo. Era un miembro más de la familia Vega. Rayo no era un caballo común. Tenía una inteligencia que rayaba en lo sobrenatural, una lealtad inquebrantable hacia la familia que lo había criado y una sensibilidad emocional que le permitía percibir los sentimientos de las personas que lo rodeaban. Cuando alguien de la familia estaba triste, Rayo aparecía para frotar suavemente su hocico contra su mejilla. Cuando había visitantes en la hacienda, los evaluaba con una mirada penetrante que parecía leer directamente en sus almas. Y cuando presentía peligro, su comportamiento cambiaba completamente, volviéndose protector y alerta como un guardián silencioso. El caballo había desarrollado una conexión especial con cada miembro de la familia. Con Alejandro compartía los paseos matutinos por los linderos de la propiedad, galopando juntos por senderos que solo ellos conocían. Con Esperanza tenía sesiones de terapia ecuestre que ella había desarrollado para ayudar a niños con necesidades especiales que visitaban la hacienda. Con Emiliano exploraba los campos más lejanos donde experimentaban con nuevos cultivos. Con Paloma practicaba salto ecuestre en la pista que habían construido detrás de los establos. Con Santiago posaba pacientemente para sesiones fotográficas que capturaban su belleza y nobleza. Y con Luz María vivía aventuras que parecían sacadas de cuentos de hadas, galopando por las montañas como si fueran uno solo. La rutina diaria en Hacienda El Paraíso era como una sinfonía perfectamente orquestada. Alejandro se levantaba todos los días a las 5 de la mañana, antes de que el sol pintara las montañas de oro. Su primera parada siempre era el establo de Rayo, donde el caballo lo esperaba con un relincho suave que sonaba como un buenos días en idioma equino. Después de una caricia en el cuello y unas palabras de cariño, Alejandro continuaba su ronda matutina revisando el ganado, los cultivos y conversando con los trabajadores que llegaban para comenzar la jornada. Esperanza se levantaba a las 5:30 para preparar el desayuno familiar. La cocina de la hacienda era un lugar mágico, donde los aromas se mezclaban creando una sinfonía olfativa que despertaba a toda la casa. Café de olla con canela, tortillas recién hechas, huevos rancheros con salsa de chile de árbol, frijoles refritos con queso y fruta fresca del huerto. Mientras cocinaba, Esperanza canturreaba canciones rancheras que había aprendido de su madre, y su voz dulce se mezclaba con los sonidos de la cocina, creando la banda sonora perfecta para comenzar el día.
Los hijos tenían rutinas adaptadas a sus edades y responsabilidades. Emiliano se levantaba temprano para acompañar a su padre en las labores del campo antes de irse a supervisar los proyectos de agricultura orgánica que había implementado en la sección este de la hacienda. Paloma, cuando estaba en casa durante los fines de semana, se encargaba de revisar la salud de todos los animales, desde los caballos hasta las gallinas, pasando por el ganado y los animales domésticos. Santiago capturaba con su cámara los momentos más hermosos del amanecer en la hacienda, creando un diario visual que ya abarcaba miles de fotografías. Y Luz María, antes de irse a la escuela, siempre encontraba tiempo para un paseo matutino con Rayo, quien parecía esperar ese momento como el mejor regalo del día. Los desayunos familiares en el paraíso eran ceremonias sagradas donde se fortalecían los lazos que unían a los Vega. La mesa del comedor principal, hecha de una sola pieza de madera de encino que había sido tallada por artesanos de Tlaquepaque, podía acomodar hasta 12 personas, pero las mañanas entre semanas se reunían solo los miembros de la familia que estaban en casa. Las conversaciones fluían naturalmente entre los planes del día, los sueños a futuro, las anécdotas divertidas y las decisiones importantes sobre el manejo de la hacienda. Alejandro tenía la costumbre de comenzar cada desayuno con una oración de gratitud, agradeciendo a Dios por la salud de la familia, por la prosperidad de la hacienda, por la lluvia que alimentaba los cultivos y por la paz que reinaba en su hogar. Esta tradición, heredada de su padre y su abuelo, había creado en la familia una conciencia profunda de lo afortunados que eran y un compromiso con usar sus bendiciones para ayudar a otros. Los domingos eran especiales. En Hacienda El Paraíso, después de asistir a misa en la iglesia de San Rafael, la familia organizaba comidas donde se reunían no solo los Vega, sino también los trabajadores de la hacienda con sus familias, los vecinos del pueblo y cualquier visitante que se encontrara en la propiedad. Esperanza preparaba banquetes que parecían fiestas reales, pozole rojo con todas las guarniciones, carnitas que se deshacían en la boca, tamales de dulce y salados, aguas frescas de frutas de temporada y postres tradicionales que habían pasado de generación en generación. Estos domingos familiares habían creado una comunidad alrededor de la hacienda. Los niños de los trabajadores crecían jugando con los hijos de los Vega, creando amistades que duraban toda la vida. Los adultos intercambiaban consejos sobre cultivos, compartían noticias del pueblo y planificaban proyectos comunitarios que beneficiaban a toda la región. Y en el centro de todas estas actividades siempre estaba Rayo, permitiendo que los niños lo montaran, posando para fotografías familiares y vigilando que todos estuvieran seguros y felices. La hacienda había prosperado bajo la administración de Alejandro, de una manera que superaba incluso los sueños más optimistas de sus antepasados. Los cultivos orgánicos habían encontrado mercados de exportación que pagaban precios premium por productos libres de químicos. El turismo rural generaba ingresos constantes durante todo el año, con reservaciones que se hacían con meses de anticipación. El ganado había mejorado genéticamente a través de programas de reproducción selectiva que habían convertido a El Paraíso en una referencia regional en ganadería de alta calidad. Pero más allá del éxito económico, la hacienda se había convertido en un modelo de sustentabilidad y responsabilidad social. Alejandro había implementado sistemas de energía solar que cubrían el 80% del consumo eléctrico de la propiedad. Habían construido plantas de tratamiento de agua que permitían reciclar y reutilizar el líquido para riego. Los desechos orgánicos se convertían en composta que enriquecían los suelos. Y habían creado un programa de becas que permitía a hijos de trabajadores estudiar carreras universitarias relacionadas con la agricultura y la administración rural. La reputación de Hacienda El Paraíso se había extendido mucho más allá de los límites de Jalisco. Estudiantes de agronomía de universidades nacionales e internacionales venían a hacer prácticas profesionales y a aprender sobre agricultura sustentable. Empresarios del sector alimentario visitaban la hacienda para establecer alianzas comerciales. Y medios de comunicación especializados habían publicado artículos sobre los métodos innovadores que habían convertido a los Vega en pioneros de la agricultura moderna mexicana. Pero había una sombra en este paraíso. Una sombra que se había mantenido alejada durante años, pero que ahora se preparaba para regresar y reclamar lo que consideraba suyo por derecho. Esa sombra tenía nombre: Ricardo Vega, hermano menor de Alejandro. Ricardo había abandonado la hacienda 25 años atrás, a los 18 años de edad, después de una pelea terrible con su padre y su hermano mayor. Mientras Alejandro había elegido quedarse para continuar el legado familiar, Ricardo había decidido que la vida del campo era demasiado pequeña para sus ambiciones. Se había ido a la Ciudad de México con la promesa de que regresaría convertido en un hombre exitoso y adinerado,
pero también con la amarga convicción de que la hacienda debería haber sido suya, no de su hermano. Durante un cuarto de siglo, Ricardo había construido una carrera en el sector inmobiliario que lo había convertido en millonario, pero también en un hombre sin escrúpulos que había perdido todos los valores que la familia Vega había tratado de inculcarle. Había desarrollado un negocio especializado en comprar propiedades rurales a precios ridículos, aprovechándose de la ignorancia de los propietarios sobre el verdadero valor de sus tierras para después venderlas a desarrolladores urbanos que las convertían en fraccionamientos de lujo. Ricardo había regresado a Jalisco solo 3 veces en 25 años. Para el funeral de su padre hace 10 años, para el de su madre hace 5 años, y ahora, en octubre de 2023, con un plan cuidadosamente elaborado para recuperar lo que consideraba su herencia robada. La obsesión de Ricardo con Hacienda El Paraíso había crecido durante años, alimentada por las noticias del éxito de Alejandro que llegaban a sus oídos a través de conocidos comunes. Cada artículo de revista que hablaba de la hacienda, cada premio que recibía Alejandro por sus innovaciones agrícolas, cada mención en medios especializados era como una bofetada para Ricardo, quien había construido su fortuna destruyendo exactamente el tipo de patrimonio familiar que su hermano había logrado preservar y hacer crecer. En su mente distorsionada por años de resentimiento y codicia, Ricardo había llegado a convencerse de que él merecía la hacienda más que Alejandro. Después de todo, argumentaba internamente, él había tenido éxito en el mundo real de los negocios, había acumulado una fortuna considerable y tenía la experiencia empresarial necesaria para llevar El Paraíso a niveles de prosperidad que su hermano, con su mentalidad de campesino, jamás podría alcanzar. Pero lo que Ricardo no sabía era que en Hacienda El Paraíso vivía un guardián silencioso que había desarrollado, a lo largo de 8 años, un sexto sentido para detectar a las personas que llegaban con malas intenciones. Rayo había presenciado la llegada de miles de visitantes a la hacienda, desde turistas hasta empresarios, desde estudiantes hasta funcionarios gubernamentales, y había aprendido a distinguir entre quienes venían con corazón abierto y quienes traían agendas ocultas. El caballo tordillo tenía una capacidad casi sobrenatural para leer las intenciones de las personas. Su comportamiento cambiaba sutilmente dependiendo de quién se acercara. Con las personas bondadosas se mostraba cariñoso y juguetón. Con las neutrales mantenía una actitud cortés pero distante. Y con aquellas que percibía como amenaza para su familia, su comportamiento se transformaba completamente, volviéndose vigilante y protector. Durante los 8 años que llevaba viviendo en la hacienda, Rayo había desarrollado también una rutina propia que complementaba perfectamente las actividades de la familia Vega. Cada mañana, después de su encuentro con Alejandro, hacía una ronda de reconocimiento por toda la propiedad, como un centinela que verifica que todo esté en orden. Conocía cada sendero, cada cerca, cada árbol, cada piedra de las 500 hectáreas. Sabía dónde pastaba cada grupo de ganado, dónde estaban los nidos de las aves, dónde crecían las flores silvestres más hermosas. Los trabajadores de la hacienda habían aprendido a respetar y valorar la presencia de Rayo. El caballo tenía la costumbre de acercarse a supervisar las labores del campo, no como un intruso, sino como un colaborador silencioso que parecía entender la importancia de cada tarea. Cuando los peones reparaban cercas, Rayo se quedaba cerca, vigilando que no se acercaran animales peligrosos. Cuando cosechaban frutas en el huerto, él se posicionaba de manera que pudiera alertar sobre cualquier irregularidad. Y cuando había trabajos que requerían el uso de maquinaria pesada, Rayo se mantenía a distancia segura, pero siempre atento, como si fuera un supervisor de seguridad con 4 patas. La conexión entre Rayo y la familia Vega había evolucionado con los años hasta convertirse en algo que trascendía la relación típica entre humanos y animales. Era como si el caballo hubiera adoptado la hacienda como su responsabilidad personal y a los Vega como su manada que debía proteger a cualquier costo. Esta devoción no había pasado desapercibida por la familia, quienes habían llegado a considerar a Rayo no solo como una mascota, sino como un miembro más del clan Vega, con voz y voto en las decisiones importantes. En las noches, cuando la familia se reunía en la sala principal para conversar sobre los acontecimientos del día,
Rayo tenía la costumbre de acercarse a la ventana que daba hacia el interior de la casa. Desde allí podía ver y escuchar las conversaciones familiares como si participara silenciosamente en las reuniones. Alejandro había llegado a bromear diciendo que Rayo era el miembro más sabio de la familia, porque escuchaba mucho y hablaba poco. Los fines de semana, cuando toda la familia estaba reunida en la hacienda, Rayo parecía más feliz y relajado. Era como si su familia extendida estuviera completa y él pudiera bajar la guardia que mantenía durante la semana. Estos eran los momentos en que mostraba su lado más juguetón, permitiendo que los niños visitantes se montaran en su lomo, posando pacientemente para las sesiones fotográficas de Santiago y participando en los juegos que organizaba Luz María. Pero había una cualidad de Rayo que la familia había notado especialmente en los últimos meses: su capacidad para presagiar eventos importantes. Varios días antes de que llegaran noticias significativas, el caballo mostraba cambios sutiles en su comportamiento. Antes de que Emiliano recibiera la notificación de que su proyecto de agricultura orgánica había ganado un premio nacional, Rayo había estado inusualmente inquieto, como si supiera que algo grande estaba por suceder. Antes de que Paloma recibiera la oferta de una beca para estudiar un posgrado en veterinaria en España, el caballo había pasado días enteros cerca de ella, como si presintiera que pronto estaría lejos. Esta capacidad premonitoria de Rayo había sido observada y documentada por Santiago en su archivo fotográfico. Las imágenes mostraban claramente los cambios en la postura, expresión y comportamiento del caballo en los días previos a eventos importantes en la vida de la familia. Era como si Rayo tuviera acceso a una red de información invisible que le permitía anticipar los giros del destino. Y ahora, en los últimos días de octubre de 2023, mientras la familia Vega disfrutaba de lo que sería su último periodo de tranquilidad completa, Rayo había comenzado a mostrar señales de inquietud que no había manifestado nunca antes. Caminaba más por las noches, relinchaba ocasionalmente hacia el horizonte como esperando algo, y había desarrollado la costumbre de posicionarse cerca de la entrada principal de la hacienda, como un centinela que espera la llegada de alguien importante. Alejandro había notado estos cambios en el comportamiento de Rayo, pero los había atribuido a los cambios de estación, o tal vez a algún instinto animal que no podía comprender completamente. Lo que no sabía era que a más de 300 kilómetros de distancia, en una oficina lujosa del Distrito Federal, Ricardo Vega ultimaba los detalles de un plan que había estado preparando durante meses para recuperar lo que consideraba su patrimonio robado. El plan de Ricardo era diabólicamente simple pero efectivo. Había contratado un bufete de abogados especializado en disputas de herencias familiares, había investigado cada detalle legal relacionado con la propiedad de la hacienda y había encontrado lo que creía era una fisura en la documentación que le permitiría reclamar al menos la mitad de El Paraíso, si no toda la propiedad completa. Según sus abogados, el testamento de don Emiliano Vega, el padre de Alejandro y Ricardo, contenía ambigüedades que podían ser interpretadas a favor de Ricardo. Aunque el documento claramente establecía que Alejandro heredaría la administración de la hacienda, no especificaba con suficiente claridad que la propiedad sería exclusivamente suya. Esta laguna legal podría ser explotada para argumentar que Ricardo, como hijo legítimo, tenía derecho a reclamar su parte de la herencia familiar. Además, Ricardo había descubierto que algunos de los terrenos que ahora formaban parte de Hacienda El Paraíso habían sido adquiridos después de la muerte de su padre, usando recursos que técnicamente provenían de la herencia familiar. Esto podría ser utilizado para argumentar que estas adquisiciones habían sido hechas con dinero que legalmente también le pertenecía a él. Pero la estrategia más siniestra de Ricardo involucraba el uso de presión psicológica y legal para forzar a Alejandro a aceptar un arreglo que sería devastador para la familia. Ricardo sabía que su hermano, siendo un hombre de campo sin experiencia en disputas legales complejas, se sentiría abrumado por la perspectiva de una batalla judicial prolongada y costosa. El plan era presentar una demanda legal tan agresiva y amenazante que Alejandro prefiriera negociar una división de la propiedad antes que arriesgarse a perderlo todo en los tribunales.
Lo que Ricardo no había considerado en sus cálculos era el factor Rayo, el caballo tordillo que había desarrollado una devoción inquebrantable hacia la familia que lo había criado y que poseía una intuición casi sobrenatural para detectar amenazas contra aquellos que amaba. En la primera semana de noviembre de 2023, mientras los campos de Hacienda El Paraíso se preparaban para la cosecha final del año y la familia Vega planeaba las celebraciones navideñas que tradicionalmente organizaban para toda la comunidad, Rayo intensificó su comportamiento vigilante. Pasaba horas mirando hacia el camino principal que llevaba a la hacienda, como esperando la llegada de alguien cuya presencia cambiaría para siempre el destino de todos los que vivían en ese paraíso terrenal. El martes 7 de noviembre de 2023 amaneció con una bruma espesa que cubría los campos de Hacienda del Paraíso como un velo gris que presagiaba cambios. El aire estaba cargado de humedad y tenía ese silencio peculiar que precede a las tormentas, cuando hasta los pájaros parecen saber que algo importante está por suceder. Alejandro despertó esa mañana con una sensación extraña en el pecho, como si una mano invisible le apretara el corazón con suavidad pero firmeza. Rayo había pasado la noche entera despierto, paseando por el corral principal con una inquietud que nunca antes había mostrado. Sus cascos resonaban contra las piedras del suelo en un ritmo constante que había mantenido desvelado a Tomás Herrera, el capataz de la hacienda, quien vivía en una casita cercana a los establos. Tomás, un hombre de 58 años que había trabajado en El Paraíso durante más de 3 décadas, conocía a Rayo desde que era potro y nunca lo había visto comportarse de esa manera. «Algo anda mal con el patrón Rayo», le había comentado Tomás a su esposa Carmen mientras tomaban café en su pequeña cocina antes del amanecer. «Lleva días sin dormir bien, como si estuviera esperando algo. Y ya sabes que cuando este caballo se pone nervioso es porque algo importante va a pasar». Carmen, una mujer sabia que había criado 5 hijos y había visto muchas cosas en sus 55 años de vida, asintió con preocupación. «Los animales sienten cosas que nosotros no podemos ver», dijo persignándose. «Rayo ha sido como un ángel guardián para la familia Vega todos estos años. Si está inquieto es porque sabe que viene algo malo». Mientras tanto, en la casa principal, Alejandro se preparaba para lo que pensaba sería un día normal de trabajo. Se duchó con el agua tibia que llegaba hasta su baño gracias al sistema de calentadores solares que había instalado 3 años atrás. Se vistió con su ropa habitual de trabajo, jeans desgastados pero limpios, camisa de algodón azul cielo, botas de cuero genuino que había comprado en León, Guanajuato, y su sombrero de palma que lo acompañaba desde hacía más de una década. Y se dirigió hacia la cocina, donde Esperanza ya tenía el desayuno casi listo. «Buenos días, mi amor», le dijo Alejandro besándola en la mejilla mientras ella volteaba las tortillas en el comal. «¿Dormiste bien?». Esperanza se giró hacia él con una sonrisa que no logró ocultar completamente una sombra de preocupación en sus ojos. «Más o menos», respondió. «Tuve sueños raros toda la noche. Soñé que llegaba una tormenta muy fuerte y que Rayo corría de un lado a otro tratando de protegernos de algo que yo no podía ver». Alejandro frunció el ceño. En 26 años de matrimonio había aprendido a tomar en serio los sueños de su esposa, quien parecía tener una conexión especial con esas premoniciones que a veces llegan a través de los sueños. «¿Qué tipo de tormenta?», preguntó, sirviéndose café de la olla de barro que siempre mantenía caliente en la estufa. «No era de lluvia», dijo, pensativa. «Era algo más, como si fuera una tormenta de problemas, de tristeza. Y en el sueño, Rayo era el único que podía detenerla, pero tenía que luchar muy duro para lograrlo». En ese momento, como si hubiera escuchado la conversación, Rayo apareció en la ventana de la cocina que daba hacia el patio principal. El caballo tenía la costumbre de acercarse a esa ventana durante los desayunos familiares, como si quisiera participar en las conversaciones matutinas. Pero esa mañana, su comportamiento era diferente. En lugar de su expresión relajada habitual, tenía las orejas erectas y giraba la cabeza constantemente hacia el camino principal que llevaba a la hacienda. «Mira nada más», dijo Alejandro acercándose a la ventana. «Rayo también anda nervioso. Tomás me comentó ayer que ha estado inquieto varios días». Esperanza dejó las tortillas y se acercó a la ventana para acariciar el hocico del caballo. «¿Qué pasa, mi hermoso? ¿Qué es lo que sientes que nosotros no podemos ver?». Rayo la miró con esos ojos inteligentes que parecían comunicar más de lo que las palabras podrían expresar.
Después volvió a dirigir su atención hacia el camino, como si estuviera esperando la llegada de alguien específico. El desayuno familiar esa mañana estuvo marcado por una tranquilidad superficial que ocultaba una corriente subterránea de inquietud. Emiliano había llegado de supervisar los trabajos de preparación para la cosecha de maíz que comenzaría la siguiente semana. Los números eran excelentes, la producción orgánica había superado las expectativas y ya tenían contratos firmados para exportar el 80% de la cosecha a compradores en Estados Unidos y Canadá que pagaban precios premium por productos libres de químicos. «Papá», dijo Emiliano mientras untaba mermelada casera de durazno en una tortilla caliente, «los técnicos del laboratorio de certificación orgánica vienen el viernes para hacer la inspección final. Si todo sale como lo esperamos, vamos a obtener la certificación internacional que nos permitirá entrar a mercados europeos el año que viene». Alejandro sonrió, sintiendo el orgullo de un padre que ve a su hijo superando sus propias expectativas. «Eso es excelente, hijo. Tu bisabuelo estaría orgulloso de ver cómo has llevado la hacienda hacia el futuro sin perder las raíces del pasado». Paloma, que había llegado de Guadalajara la noche anterior para pasar el fin de semana en casa, participó en la conversación desde su experiencia veterinaria. «Ayer revisé todo el ganado. Las vacas están en excelente condición, los terneros están creciendo sanos y fuertes y las yeguas están todas en estado óptimo para la temporada de reproducción. Pero hay algo curioso. Todos los animales han estado más inquietos de lo normal. No es nada preocupante desde el punto de vista médico, pero es como si sintieran algo en el ambiente». Santiago, que documentaba estas conversaciones familiares como parte de su proyecto de crear un archivo histórico de la hacienda, levantó la vista de su cuaderno de notas. «Yo también he notado algo diferente. Cuando salgo a fotografiar los amaneceres, los pájaros no cantan con la misma tranquilidad de siempre. Y ayer, cuando estaba en el Cerro de la Cruz tomando fotos del paisaje, vi que Rayo me observaba desde abajo, como si estuviera vigilando que no me pasara nada». Luz María, que había terminado de desayunar y se preparaba para ir a la escuela, intervino con la honestidad directa que caracteriza a los adolescentes. «Rayo lleva días comportándose raro. Cuando lo monto por las tardes, ya no quiere alejarse mucho de la casa. Antes podíamos ir hasta el río sin problemas, pero ahora se pone nervioso si nos alejamos más allá del huerto. Es como si no quisiera perderme de vista». Esperanza sirvió más café a su esposo mientras reflexionaba sobre los comentarios de sus hijos. «Quizá deberíamos consultar con el padre Miguel. Él siempre dice que los animales son más sensibles que nosotros a las energías espirituales. Podría ayudarnos a entender qué está pasando». El padre Miguel Ángel Herrera era el párroco de San Rafael, el pueblo más cercano a la hacienda, y había sido amigo de la familia Vega durante más de 20 años. Era un hombre de 62 años, de estatura media y complexión robusta, con una barba canosa que le daba un aire de patriarca bíblico y unos ojos azules que brillaban con la sabiduría de quien ha dedicado su vida a ayudar a otros. Había estudiado no solo teología, sino también psicología y filosofía, lo que le permitía ofrecer consejos que combinaban la fe con el sentido común. El padre Miguel tenía una relación especial con los animales. En su juventud había estudiado medicina veterinaria antes de decidirse por el sacerdocio y había mantenido siempre un interés profundo en la conexión entre los animales y la espiritualidad. En sus sermones dominicales, a menudo hacía referencia a las Escrituras, donde los animales juegan roles importantes en los planes de Dios, desde la paloma que llevó la rama de olivo a Noé hasta el asno que cargó a Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén. «Buena idea», asintió Alejandro. «Después del trabajo del campo, podemos pasar por el pueblo a conversar con él». La mañana transcurrió con las actividades normales de la hacienda, pero la sensación de expectativa en el aire se hacía más intensa con cada hora que pasaba. Los trabajadores, todos hombres del pueblo que habían crecido en la región y conocían íntimamente los ritmos de la naturaleza, comentaban entre ellos sobre la inquietud inusual de los animales. Las vacas mugían más de lo normal, los perros ladraban hacia horizontes vacíos, y hasta las gallinas parecían más alborotadas de lo habitual. Rayo continuaba su vigilancia cerca de la entrada principal de la hacienda. De vez en cuando trotaba hasta el portón de hierro forjado que marcaba el límite de la propiedad. Olía el aire como si tratara de detectar aromas familiares, y después regresaba a su posición de observación. Su comportamiento era tan sistemático y determinado que parecía estar cumpliendo una misión específica. Alrededor de las 11 de la mañana, mientras Alejandro supervisaba la reparación de una cerca en el sector norte de la hacienda, escuchó a lo lejos el rugido de un motor potente acercándose por el camino principal. No era inusual que llegaran visitantes a El Paraíso.
Turistas, proveedores, técnicos, estudiantes o simplemente vecinos que venían a comprar productos frescos. Pero había algo en el sonido de ese motor que le pareció diferente. Era un auto caro, eso era evidente por el ronroneo suave y potente del motor, y se acercaba a una velocidad que sugería que el conductor conocía el camino. Rayo fue el primero en reaccionar. El caballo, que había estado pastando tranquilamente cerca de los establos, levantó la cabeza bruscamente y se dirigió al galope hacia la entrada principal. Pero su galope no era de alegría o curiosidad, sino de alerta. Sus crines plateadas volaban al viento mientras corría, y de su garganta salió un relincho que no sonaba como saludo, sino como advertencia. Tomás, que estaba reparando la bomba de agua del pozo principal, también escuchó el motor y vio la reacción de Rayo. En 3 décadas trabajando en la hacienda, había aprendido a leer las señales que daba el caballo, y esa reacción no le gustó nada. Dejó sus herramientas y se dirigió hacia la casa principal para avisar a Alejandro sobre la llegada del visitante desconocido. El auto que se acercaba era un BMW Serie 7 color negro, con vidrios polarizados que impedían ver quién viajaba en su interior. El vehículo contrastaba violentamente con el ambiente rural de la hacienda, como una mancha de tinta en un paisaje de acuarela. Se detuvo frente al portón principal con un ronroneo suave del motor y durante varios segundos nadie salió de él. Rayo se colocó directamente frente al portón, en una posición que bloqueaba parcialmente el acceso a la hacienda. Su postura era tensa, con las orejas echadas hacia atrás y los ojos fijos en el auto negro. Un sonido gutural salía de su garganta, no exactamente un relincho, sino algo más parecido a un gruñido que expresaba desconfianza y desafío. Finalmente, la puerta del conductor se abrió y salió un hombre que Alejandro no había visto en 10 años, pero que reconoció inmediatamente. Era Ricardo Vega, su hermano menor, pero transformado de una manera que lo hacía casi irreconocible. El Ricardo que había abandonado la hacienda 25 años atrás era un joven delgado, de estatura media, con el cabello castaño rizado característico de los Vega y una sonrisa fácil que ocultaba una ambición desmedida. El hombre que salió del BMW era una versión distorsionada de ese joven. Había aumentado considerablemente de peso, su cabello ahora teñido de negro estaba peinado hacia atrás con gel y vestía un traje de marca que probablemente costaba más que el salario mensual de 3 trabajadores de la hacienda. Llevaba lentes de sol caros, zapatos italianos que brillaban como espejos y una cadena de oro gruesa que asomaba por el cuello abierto de su camisa. Pero lo más perturbador de Ricardo no era su apariencia física, sino la energía que emanaba de él. Había una frialdad en sus movimientos, una calculación en cada gesto que hablaba de un hombre que había perdido la capacidad de sentir emociones genuinas. Sus ojos, cuando se quitó los lentes de sol, eran duros como piedras, sin el brillo cálido que caracterizaba la mirada de los Vega. Ricardo observó la hacienda con la mirada de un tasador evaluando una propiedad para venta, no con los ojos de alguien que había crecido en ese lugar. Sus ojos recorrieron los campos cultivados, los establos modernos, la casa principal renovada, y parecía estar haciendo cálculos mentales sobre el valor económico de cada elemento. Cuando su mirada se encontró con Rayo, algo extraño sucedió. El caballo y el hombre se miraron fijamente durante varios segundos, como si estuvieran evaluando mutuamente. Ricardo frunció el ceño, claramente molesto por la postura desafiante del animal, mientras que Rayo parecía estar confirmando algo que ya sabía. Este hombre había venido a causar problemas. «Mueve a ese caballo», gritó Ricardo hacia la casa, aunque no había visto a nadie todavía. Su voz tenía un tono autoritario que contrastaba totalmente con la cortesía tradicional del campo mexicano. Alejandro, que había corrido desde el sector norte al escuchar el relincho de alerta de Rayo, llegó jadeando hasta la entrada principal. Al ver a su hermano después de 10 años, sintió una mezcla compleja de emociones. Nostalgia por los días de la infancia cuando eran compañeros de juegos, dolor por los años de separación y una preocupación instintiva por las razones que podrían haber traído a Ricardo de vuelta después de tanto tiempo. «Ricardo», dijo Alejandro acercándose al portón, pero sin abrirlo todavía. «¡Qué sorpresa tan grande! No sabía que venías». «Hola, hermano», respondió Ricardo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Pensé que era hora de visitar el lugar donde crecimos. Ha pasado mucho tiempo». Alejandro abrió el portón, pero Rayo no se movió. El caballo se quedó exactamente donde estaba, obligando a Ricardo a caminar alrededor de él para entrar a la propiedad. Cuando Ricardo pasó junto al animal, Rayo giró la cabeza para seguir sus movimientos, como un guardián vigilando a un intruso. «¿Desde cuándo tienen caballos tan agresivos?», preguntó Ricardo con irritación. «Rayo no es agresivo», respondió Alejandro.
extrañado por el comportamiento del caballo. Es el animal más noble que existe. Nunca lo había visto comportarse así con ningún visitante. Los dos hermanos caminaron hacia la casa principal, mientras Rayo lo seguía a distancia, manteniendo siempre su vigilancia sobre Ricardo. El contraste entre ellos era notable. Alejandro caminaba con la naturalidad de quien se mueve en su propio territorio, mientras Ricardo observaba todo con ojos calculadores, como si estuviera haciendo inventario de una propiedad que planeaba adquirir. Esperanza salió a recibir a Ricardo con la hospitalidad tradicional mexicana, pero incluso ella sintió inmediatamente que algo no estaba bien. El hombre que tenía frente a ella era muy diferente del joven que recordaba de las fotos familiares. Le ofreció café, agua fresca, comida, todo con la amabilidad genuina que la caracterizaba, pero Ricardo rechazó todo con gestos bruscos que indicaban que no había venido de visita social. «Gracias, Esperanza, pero no vengo de visita», dijo Ricardo sin preámbulos. «Vengo a hablar de negocios». El silencio que siguió a esas palabras fue tenso y pesado. Alejandro y Esperanza intercambiaron una mirada que comunicaba años de compañerismo y comprensión mutua. Ambos habían tenido la misma intuición. Ricardo no había venido a reconectar con la familia, había venido a reclamar algo. «¿Qué tipo de negocios?», preguntó Alejandro, aunque en su corazón ya temía la respuesta. Ricardo se sentó en una de las sillas del porche principal sin esperar invitación, cruzó las piernas y sacó un folder de cuero negro de su portafolio. Sus movimientos eran deliberadamente lentos y teatrales, como los de un abogado experimentado que sabe cómo usar el drama para intimidar. «Se trata de la herencia de nuestro padre», dijo Ricardo, abriendo el folder y extendiendo varios documentos sobre la mesa de hierro forjado del porche. «He estado revisando los papeles con mis abogados y hemos encontrado algunas irregularidades interesantes». Alejandro sintió como si le hubieran vertido agua helada en las venas. Durante los 25 años que habían pasado desde que Ricardo se fue, él había administrado la hacienda con la completa convicción de que era legalmente suya. El testamento de su padre había sido claro. Él heredaría la propiedad y la responsabilidad de mantener vivo el legado familiar. «No entiendo de qué irregularidades hablas», dijo Alejandro, acercándose a ver los documentos. «El testamento de papá fue muy claro. Los abogados que lo redactaron eran los mejores de Guadalajara». Ricardo sonrió con una expresión que helaba la sangre. «Ah, pero ahí está el problema, hermano. El testamento es claro sobre quién administra la hacienda, pero no es específico sobre la propiedad legal. Y según el Código Civil, como hijo legítimo, yo tengo derecho a reclamar mi parte de la herencia familiar». Esperanza se acercó para estudiar los documentos, aunque su conocimiento legal era limitado. Lo que sí podía leer claramente era la intención maliciosa en los ojos de Ricardo. Este hombre no había venido a reclamar una herencia legítima. Había venido a ejecutar un plan cuidadosamente diseñado para apoderarse de lo que otros habían construido con amor y trabajo. «Además», continuó Ricardo, extrayendo más papeles del folder, «he investigado todas las mejoras que han hecho a la propiedad en los últimos años, los sistemas de riego, los establos nuevos, la planta de procesamiento orgánico, el centro de turismo rural. Todo eso representa una inversión de varios millones de pesos que técnicamente fue hecha con recursos que incluían mi parte de la herencia original». Alejandro sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Durante décadas había reinvertido todas las ganancias de la hacienda en mejorarla, en modernizarla, en convertirla en el modelo de excelencia agrícola que era ahora. La idea de que esas mejoras pudieran ser reclamadas por alguien que había abandonado la familia y nunca había contribuido con un peso o una hora de trabajo era devastadora. «Ricardo», dijo Alejandro con voz temblorosa, «tú renunciaste a todo esto cuando te fuiste. Dijiste que no querías saber nada del campo, que ibas a hacer tu propia fortuna en la ciudad». «Nunca renuncié legalmente», replicó Ricardo con frialdad. «Y ahora que he visto lo que han logrado con mi herencia, creo que es justo que reciba mi parte». En ese momento, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para intervenir, Rayo apareció en el porche. El caballo tordillo subió los 3 escalones de piedra con una gracia que desafiaba su tamaño y se colocó directamente entre Ricardo y los documentos extendidos sobre la mesa de hierro forjado del porche. «¿Qué diablos hace este animal aquí?», gritó Ricardo, levantando bruscamente y derribando su silla. Rayo lo miró directamente a los ojos con una intensidad que no era de este mundo.
No había agresión en esa mirada, pero sí un juicio silencioso que parecía ver directamente dentro del alma de Ricardo y encontrar ahí algo que no le gustaba nada. «Rayo, ven acá», llamó Alejandro, confundido por el comportamiento del caballo. Nunca había visto a Rayo subir al porche y definitivamente nunca lo había visto confrontar a una persona de esa manera. Pero Rayo no se movió. Se quedó exactamente donde estaba, como un guardián silencioso que había decidido que la conversación había llegado demasiado lejos. Sus crines plateadas brillaban bajo el sol de mediodía y su presencia llenaba el espacio con una dignidad que contrastaba violentamente con la avaricia que emanaba de Ricardo. «¡Saca ese animal de aquí! ¡O llamo a las autoridades!», amenazó Ricardo, claramente intimidado por la presencia del caballo. «Rayo no le está haciendo nada», intervino Esperanza con voz firme. «Solo está parado ahí». Pero Rayo estaba haciendo mucho más que solo estar parado. Con una elegancia que parecía calculada, el caballo se acercó a la mesa donde estaban los documentos de Ricardo y con un movimiento suave de su cabeza, derribó el folder haciendo que los papeles se esparcieran por el suelo del porche. Ricardo rugió de furia. «¡Ese animal destruyó mis documentos legales!». «Son solo copias», dijo Alejandro, agachándose para recoger los papeles. Pero mientras los juntaba, Rayo se colocó junto a él, como si quisiera examinar también el contenido de esos documentos que amenazaban la estabilidad de su familia adoptiva. El viento de la tarde comenzó a soplar, levantando algunos de los papeles y llevándoselos hacia los campos. Ricardo corría desesperadamente tratando de recuperarlos, maldiciendo en voz alta y sudando a través de su traje caro. La imagen de este hombre de ciudad persiguiendo papeles voladores, mientras un caballo lo observaba con dignidad serena, habría sido cómica si no hubiera sido tan reveladora del carácter de cada uno de los participantes en la escena. Cuando finalmente Ricardo logró recuperar la mayoría de sus documentos, estaba rojo de furia y humillación. «¡Esto no va a quedar así!», gritó, guardando los papeles arrugados en su portafolio. «Van a escuchar de mis abogados muy pronto». «Ricardo», dijo Alejandro tratando de mantener la calma, «no tiene que ser así. Podemos conversar, buscar una solución que sea justa para todos». «Ya no hay nada que conversar», respondió Ricardo dirigiéndose hacia su auto. «La próxima conversación será en los tribunales». Pero antes de llegar al BMW, se detuvo y se volteó hacia Rayo, quien lo había seguido a distancia prudencial. «Y en cuanto a este animal», dijo con veneno, «va a aprender a respetarme». Rayo relinchó fuerte, un sonido que no era de miedo, sino de desafío. Era como si el caballo estuviera diciendo: «Tú eres quien va a aprender a respetar». Ricardo subió a su auto y se alejó de la hacienda haciendo rugir innecesariamente el motor, levantando una nube de polvo que ensució las flores del jardín que Esperanza había plantado junto al camino. Cuando el ruido del motor se desvaneció en la distancia, la familia Vega se quedó en silencio en el porche, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Alejandro tenía los documentos de Ricardo en la mano, pero ya no quería leerlos. Sabía que contenían amenazas legales que podrían destruir todo lo que había construido durante décadas. Esperanza se acercó a su esposo y le tomó la mano. «Vamos a salir adelante», le dijo con la fortaleza que solo tienen las mujeres que han decidido luchar por su familia. «No importa lo que ese hombre trate de hacer». Rayo se acercó a Alejandro y apoyó suavemente su cabeza en el hombro del hombre que lo había criado desde potro. Era un gesto de consolación, pero también de compromiso. Como si el caballo estuviera diciéndole: «No estás solo en esta lucha». Esa noche, mientras la familia Vega trataba de procesar la amenaza que se cernía sobre su futuro, Rayo montó guardia frente a la casa principal. El caballo tordillo había entendido, con esa sabiduría instintiva que poseen los animales nobles, que su familia adoptiva estaba en peligro, y había decidido protegerla con todo lo que tenía. Lo que ni Ricardo ni los abogados que habían diseñado su plan sabían era que habían subestimado el poder de los lazos que unen a una familia verdadera, y que a veces la justicia más pura viene montada en 4 patas, con crines al viento y un corazón tan grande como el cielo de Jalisco. Los días que siguieron a la visita de Ricardo fueron como caminar sobre cristales rotos para la familia Vega. Cada amanecer en Hacienda El Paraíso traía consigo la incertidumbre de qué nuevas amenazas legales podrían llegar por correo o con algún notificador judicial. Alejandro había contratado al mejor abogado de Guadalajara que pudo encontrar, el licenciado Fernando Aguirre, un hombre de 58 años especializado en derecho agrario y disputas familiares.
pero incluso él había fruncido el ceño al revisar los documentos que Ricardo había presentado. La situación es compleja, le había explicado el licenciado Aguirre a Alejandro durante su primera consulta en un despacho elegante del Centro Histórico de Guadalajara. Los documentos que presenta su hermano tienen base legal, aunque claramente han sido manipulados para crear ambigüedades que originalmente no existían. Va a ser una batalla larga y costosa, señor Vega. Espero que esté preparado para eso. Alejandro había regresado a la hacienda esa tarde con el corazón pesado y la mente llena de preocupaciones. El licenciado Aguirre había estimado que los costos legales podrían superar el $1.000.000 sin garantía de éxito. Incluso si ganaban el caso, el proceso podría tomar años, durante los cuales la productividad de la hacienda se vería afectada por la incertidumbre y el estrés. Rayo había percibido inmediatamente el estado emocional de Alejandro cuando éste regresó de Guadalajara. El caballo había desarrollado una rutina nueva desde la visita de Ricardo. Cada vez que Alejandro salía de la hacienda, Rayo se posicionaba junto al portón principal y esperaba su regreso, como un centinela que vigila el retorno de su comandante. Cuando el auto de Alejandro aparecía en el horizonte, Rayo corría a su encuentro, no con la alegría juguetona de antes, sino con la determinación de un guardián que evalúa si su protegido regresa sano y salvo. Esa tarde, cuando Alejandro se bajó del auto con los hombros caídos y expresión de derrota, Rayo se acercó inmediatamente y apoyó su cabeza en el pecho del hombre que lo había criado. Era un gesto de consuelo, pero también de fortaleza, como si el caballo quisiera transferir parte de su energía a quien tanto la necesitaba. «Gracias, amigo», murmuró Alejandro, acariciando el cuello sedoso del caballo. «Al menos tú sigues siendo igual. En un mundo donde todo cambia, tú sigues siendo fiel». Esperanza había observado la escena desde la ventana de la cocina y había sentido cómo su corazón se apretaba al ver el dolor de su esposo. En 26 años de matrimonio, había aprendido a leer cada expresión de Alejandro, cada gesto, cada suspiro. Sabía que la reunión con el abogado no había traído buenas noticias. Esa noche, durante la cena familiar, Alejandro había compartido con sus hijos la gravedad de la situación. Emiliano, con la seriedad que caracteriza a los primogénitos responsables, había ofrecido inmediatamente posponer sus estudios de posgrado para dedicarse completamente a ayudar con la defensa legal de la hacienda. Paloma había propuesto vender sus ahorros para contribuir a los gastos legales. Santiago había sugerido documentar exhaustivamente todas las mejoras hechas a la propiedad para demostrar la inversión de trabajo y recursos que Alejandro había dedicado durante décadas. ¿Y los María? Con la perspicacia de sus 15 años, había hecho la pregunta que todos tenían en mente, pero nadie se atrevía a formular. ¿Qué pasa si perdemos la hacienda? El silencio que siguió a esa pregunta había sido devastador. Por primera vez en la historia de El Paraíso, la familia Vega había tenido que contemplar la posibilidad de perder el hogar que había sido suyo durante 4 generaciones. Rayo, que tenía la costumbre de acercarse a la ventana del comedor durante las cenas familiares, había relinchado suavemente esa noche como si quisiera recordarles que no estaban solos en esa lucha. Mientras tanto, a 50 kilómetros de distancia, en un hotel de lujo de Guadalajara, Ricardo Vega tramaba la siguiente fase de su plan. No había regresado inmediatamente a la Ciudad de México después de su visita a la hacienda, sino que había decidido quedarse en Jalisco para supervisar personalmente los procedimientos legales que había puesto en marcha. Había alquilado una suite en el Hotel Real Intercontinental, desde donde coordinaba las acciones de un equipo de abogados especializados en encontrar vacíos legales en disputas de herencia. Había invertido una fortuna considerable en investigaciones genealógicas, búsquedas de documentos históricos y análisis de precedentes legales que pudieran fortalecer su caso. Su estrategia era diabólicamente sistemática. No solo buscaba reclamar una parte de la hacienda, quería demostrar que Alejandro había sido un administrador negligente que había dilapidado recursos familiares en proyectos no autorizados. Para esto, había contratado investigadores privados que revisaban cada transacción financiera relacionada con El Paraíso durante los últimos 25 años. Pero Ricardo había cometido un error fundamental en sus cálculos. Había subestimado el amor que la comunidad de San Rafael sentía por la familia Vega. Durante décadas, Alejandro y Esperanza habían sido pilares de la economía local, empleando a decenas de familias, comprando suministros en comercios del pueblo
y organizando eventos que atraían turistas y generaban ingresos para toda la región. Cuando las noticias sobre la disputa legal se filtraron al pueblo, la reacción fue inmediata y unánime. El presidente municipal de San Rafael, don Aurelio Ramírez, un hombre de 65 años que había conocido a Alejandro desde niño, convocó una reunión extraordinaria del Cabildo para discutir maneras de apoyar a la familia Vega. No podemos permitir que alguien llegue de fuera a destruir lo que los Vega han construido para beneficio de todos, había declarado don Aurelio durante la sesión. Esta hacienda no es solo propiedad de una familia, es patrimonio de nuestra comunidad. La reunión había resultado en la creación de un comité de apoyo, que incluía al presidente municipal, al párroco padre Miguel, a los principales comerciantes del pueblo y a representantes de las familias que trabajaban en la hacienda. Este comité había decidido organizar una serie de eventos para recaudar fondos que ayudaran a cubrir los gastos legales de los Vega. El primer evento había sido una kermés dominical en la plaza principal de San Rafael, donde se vendían productos típicos de la región, artesanías locales y comida tradicional preparada por las mujeres del pueblo. Todo el dinero recaudado se destinaba a un fondo para la defensa legal de Hacienda El Paraíso. Cuando Esperanza se enteró de esta iniciativa, había llorado de emoción. La solidaridad de la comunidad demostraba que el trabajo de décadas para construir relaciones basadas en respeto mutuo y beneficio compartido había creado lazos que trascendían lo económico. «Mira, Alejandro», le había dicho a su esposo mientras contaban el dinero recaudado en la primera kermés, «esto es lo que tu hermano nunca va a entender. El dinero que él tiene viene de aprovecharse de otros, pero la riqueza que nosotros hemos creado está basada en ayudar a que otros prosperen también». Rayo había estado presente durante esa conversación y había parecido asentir con su cabeza noble, como si entendiera perfectamente la diferencia entre riqueza genuina y dinero mal habido. Los ataques legales de Ricardo se intensificaron durante las siguientes semanas. Sus abogados presentaron demanda tras demanda, cada una diseñada para crear presión psicológica y económica sobre Alejandro. Había demandas por administración fraudulenta, por uso no autorizado de recursos familiares, por modificaciones estructurales sin consentimiento de copropietarios, y hasta una demanda por daño ambiental, alegando que los proyectos de agricultura orgánica habían alterado el ecosistema natural de la propiedad. Cada notificación judicial que llegaba a la hacienda era como una puñalada en el corazón de la familia Vega. Alejandro había comenzado a perder peso debido al estrés, Esperanza había desarrollado insomnio crónico, y los hijos habían visto sus calificaciones académicas afectadas por la preocupación constante sobre el futuro de su hogar. Pero fue Rayo quien mostró la reacción más intensa a la guerra legal que se libraba alrededor de su familia adoptiva. El caballo había desarrollado un comportamiento que nadie había visto antes. Cada vez que llegaba un notificador judicial o cualquier persona relacionada con los procedimientos legales, Rayo aparecía como surgido de la nada y se colocaba entre el visitante y la familia. No era agresión lo que mostraba el caballo, sino una determinación inquebrantable de proteger a quienes amaba. Se plantaba firme, con las orejas alertas y los ojos fijos en el intruso. Irradiaba una presencia tan imponente que varios notificadores habían comentado después que nunca habían sentido tanta intimidación por parte de un animal. El licenciado Aguirre había visitado la hacienda varias veces durante este periodo para revisar documentos y preparar la defensa. En una de esas visitas, había sido testigo del comportamiento protector de Rayo y había hecho un comentario que se quedaría grabado en la memoria de toda la familia. ¿Saben?, había dicho el abogado mientras observaba a Rayo posicionarse estratégicamente cerca de la mesa donde revisaban documentos legales. En mis 30 años de carrera he visto muchas disputas familiares, pero nunca había visto un caso donde un animal pareciera entender tan claramente lo que está en juego. Es como si este caballo supiera que está luchando por la supervivencia de su familia. Esperanza había respondido con una convicción que sorprendió incluso a su esposo. Es que Rayo sí sabe lo que está en juego, licenciado. Este animal tiene un alma noble que reconoce la injusticia cuando la ve, y no va a permitir que destruyan lo que el amor ha construido. Durante este periodo de tensión legal, ocurrió un incidente que demostró hasta qué punto Rayo había asumido el rol de protector de la hacienda. Una tarde, mientras Alejandro estaba en Guadalajara reunido con sus abogados, llegó a El Paraíso un grupo de hombres que se identificaron como peritos evaluadores
enviados por el equipo legal de Ricardo para hacer un inventario de los activos de la propiedad. Esperanza había exigido ver las órdenes judiciales correspondientes, pero los hombres habían insistido en que tenían derecho legal a inspeccionar la propiedad. La situación se había vuelto tensa cuando los supuestos peritos habían comenzado a tomar fotografías de los establos, la maquinaria agrícola y hasta del interior de la casa. Fue entonces cuando Rayo había hecho su aparición más dramática hasta la fecha. El caballo había salido de donde sea que estuviera pastando y había llegado al galope, frenando en seco frente al grupo de intrusos con una presencia tan imponente que varios de ellos habían retrocedido instintivamente. Lo que siguió fue una demostración de inteligencia animal que habría sido increíble si no lo hubiera presenciado múltiples testigos. Rayo había comenzado a seguir a los supuestos peritos por toda la propiedad, posicionándose siempre entre ellos y cualquier cosa que trataran de fotografiar o examinar. Cuando uno de los hombres había intentado tomar fotos del establo principal, Rayo había bloqueado la vista colocando su cuerpo directamente frente a la cámara. Cuando otro había tratado de medir las dimensiones del granero, el caballo había caminado deliberadamente por el área, haciendo imposible obtener medidas precisas. La demostración había culminado cuando el líder del grupo había perdido la paciencia y había gritado a Rayo para que se apartara. El caballo había respondido con un reliño tan potente y prolongado que se había escuchado por todo el valle, y había adoptado una postura que no admitía discusión. Este era su territorio, esta era su familia, y no iba a permitir que nadie los molestara. Los supuestos peritos habían abandonado la hacienda sin completar su inventario, alegando que era imposible trabajar con animales hostiles en la propiedad. Cuando Alejandro regresó esa noche y Esperanza le contó lo sucedido, él había abrazado a Rayo con lágrimas en los ojos. «No sé cómo agradecerte, amigo», le había susurrado al caballo. «Eres más leal que mi propia sangre». Pero la guerra legal estaba lejos de terminar. Ricardo había intensificado sus ataques, utilizando cada vez tácticas más sucias y desesperadas. Había contratado investigadores para buscar cualquier irregularidad en los registros fiscales de la hacienda. Había presionado a funcionarios gubernamentales para que encontraran violaciones a regulaciones ambientales y había llegado al extremo de ofrecer dinero a algunos trabajadores de la hacienda para que testificaran en su contra. La comunidad de San Rafael había respondido cerrando filas alrededor de la familia Vega. Ningún trabajador había aceptado los sobornos de Ricardo, y varios de ellos habían ofrecido testificar voluntariamente sobre la integridad y generosidad de Alejandro como patrón. El padre Miguel había organizado misas especiales pidiendo por la justicia y la protección de la familia. Los comerciantes del pueblo habían creado un boicot informal contra cualquier negocio que tuviera relación con Ricardo o sus representantes. Pero tal vez la demostración más conmovedora de apoyo había venido de una fuente inesperada: los niños de la escuela primaria de San Rafael. La maestra, doña Esperanza Morales, homónima de la esposa de Alejandro, había contado a sus alumnos sobre la situación que enfrentaba la familia Vega, y los niños habían decidido espontáneamente organizar una colecta para ayudar con los gastos legales. Habían juntado sus propinas, habían vendido dulces en el recreo, habían organizado rifas con juguetes donados por sus padres. El monto total recaudado por los niños no había sido grande en términos absolutos, apenas 2,000 pesos, pero el gesto había tenido un impacto emocional devastador en la familia Vega. Si hasta los niños entienden lo que está en juego, había comentado Luz María mientras contaba las monedas que habían traído los pequeños, es porque realmente estamos luchando por algo más grande que una propiedad. Estamos luchando por mantener vivo un estilo de vida, una forma de entender la familia y la comunidad. Rayo había estado presente cuando los niños de la Escuela del Paraíso habían visitado la hacienda para entregar su donación. El caballo había permitido que cada niño lo acariciara y se tomara fotos con él, como si entendiera que estos pequeños guerreros eran aliados en la batalla que se libraba por el alma del paraíso. Durante este periodo había surgido también una teoría entre los trabajadores más antiguos de la hacienda. Tomás Herrera, que había conocido al caballo desde Potro, había compartido con otros una reflexión que pronto se había extendido por todo el pueblo. «Yo creo», había dicho Tomás durante una de las reuniones del comité de apoyo, que don Emiliano, el papá de don Alejandro, envió a este caballo para proteger a la familia. Fíjense que Rayo llegó justo después de que murió el patrón grande, como si fuera su alma reencarnada en este animal noble para seguir cuidando lo que tanto amó en vida. La teoría había resonado profundamente en una comunidad donde las creencias espirituales se mezclaban naturalmente con la vida cotidiana.
Muchos habían comenzado a ver a Rayo no solo como un caballo excepcional, sino como un guardián enviado por la providencia para proteger el legado de la familia Vega. Esta percepción había llegado incluso a oídos del licenciado Aguirre, quien había hecho un comentario que había sorprendido a todos. En derecho romano existía el concepto del genius loci, el espíritu protector de un lugar. Si yo fuera supersticioso, diría que este caballo es exactamente eso, el espíritu protector de esta hacienda hecho carne. Mientras tanto, Ricardo había comenzado a mostrar signos de desesperación. Sus tácticas legales no estaban funcionando tan rápido como él lo había esperado, y los costos de mantener un equipo de abogados en Guadalajara estaban comenzando a afectar incluso su considerable fortuna. Además, había comenzado a recibir presión de algunos de sus socios comerciales en la Ciudad de México, quienes no veían con buenos ojos que se involucraran en disputas familiares públicas que podrían afectar su reputación profesional. La frustración de Ricardo había alcanzado un punto de ebullición cuando había recibido el informe de los supuestos peritos evaluadores sobre su visita fallida a la hacienda. El reporte había incluido una descripción detallada del comportamiento hostil e inteligente del caballo tordillo que parece estar entrenado específicamente para interferir con procedimientos legales. «Es ridículo», había gritado Ricardo a sus abogados durante una reunión en su suite del hotel. «¿Me están diciendo que un maldito caballo está saboteando mi caso legal?» Pero el abogado principal de Ricardo, el licenciado Salinas, había visto en el comportamiento de Rayo una oportunidad inesperada. Podríamos alegar que la familia Vega está usando animales entrenados para intimidar a funcionarios judiciales, había sugerido, y esto constituiría desacato al tribunal y podría fortalecer nuestra posición. La sugerencia había entusiasmado tanto a Ricardo que había decidido visitar personalmente la hacienda de nuevo, esta vez acompañado por un notario y varios testigos, para documentar el comportamiento obstructivo del animal y usarlo en su contra de Alejandro. Lo que Ricardo no sabía era que esta decisión sería el error más grande de su vida, porque Rayo había estado esperando pacientemente la oportunidad de demostrar de una vez por todas de qué lado estaba la justicia verdadera. El enfrentamiento final se acercaba, y en Hacienda El Paraíso, un caballo tordillo con crines silbadas se preparaba para la batalla más importante de su vida, no solo para salvar una propiedad, sino para preservar el amor, la tradición y la dignidad de la familia que había elegido como suya. El viernes 1 de diciembre de 2023, amaneció con un cielo despejado pero tenso, como si la naturaleza misma supiera que ese día se decidiría el destino de Hacienda El Paraíso. Era uno de esos amaneceres que quedan grabados para siempre en la memoria de quienes los presencian, cuando cada detalle parece cargado de significado profético. El trino de los pájaros sonaba más intenso, los colores del amanecer eran más vibrantes y hasta el aire parecía vibrar con una energía especial. Rayo había pasado la noche en vela, paseando por el corral principal con una inquietud que había mantenido despierto a Tomás Herrera. El capataz había observado desde su ventana cómo el caballo tordillo caminaba de un lado a otro, deteniéndose periódicamente para mirar hacia el camino principal como si esperara algo específico. A las 5 de la mañana, Tomás había decidido levantarse y acercarse al corral para acompañar al animal en su vigilia silenciosa. «¿Qué pasa, patrón Rayo?», le había susurrado Tomás, usando el apelativo cariñoso que todos los trabajadores habían adoptado para el caballo. «¿Sabes que hoy es el día importante?». Rayo había volteado hacia él con esos ojos inteligentes que parecían comunicar más de lo que las palabras podrían expresar. Y después había regresado su atención al horizonte, como un centinela que espera la llegada del amanecer y con él, el momento decisivo de una batalla largamente esperada. Ese viernes había sido establecido por el tribunal como el día para la inspección judicial oficial de Hacienda El Paraíso. Después de semanas de disputas legales, alegatos y maniobras procesales, el juez había decidido que la única manera de resolver las ambigüedades en el caso era realizar una visita personal a la propiedad en disputa acompañado por peritos oficiales, representantes legales de ambas partes y testigos calificados. Ricardo había visto esta inspección como su oportunidad dorada para demostrar que Alejandro había dilapidado la herencia familiar en proyectos no autorizados y que él, como copropietario legítimo, tenía derecho a reclamar no solo una parte de la hacienda, sino una compensación económica por los años de administración fraudulenta de su hermano. El plan de Ricardo era presentar ante el juez un análisis exhaustivo de todas las inversiones hechas en la hacienda durante los últimos 25 años, argumentando que cada mejora, desde los sistemas de riego por goteo
hasta la planta procesadora de productos orgánicos, había sido realizada sin su consentimiento y usando recursos que, legalmente, también le pertenecían a él. Sus abogados habían preparado un expediente voluminoso que incluía evaluaciones inmobiliarias, estudios de mercado, análisis de flujo de efectivo y proyecciones de rentabilidad que supuestamente demostraban que Hacienda El Paraíso valía ahora más de 50 millones de pesos, una fortuna que Ricardo consideraba parcialmente suya. Pero lo que más entusiasmaba a Ricardo era la oportunidad de documentar oficialmente el comportamiento obstructivo de Rayo, que según su estrategia legal, constituía evidencia de que Alejandro había entrenado deliberadamente al animal para intimidar a funcionarios judiciales y obstaculizar procedimientos legales. Hoy ese maldito caballo va a aprender quién manda, había comentado Ricardo a sus abogados durante el desayuno en su suite del hotel. Y cuando el juez vea cómo me trata va a entender que mi hermano ha convertido esa propiedad en un circo donde los animales atacan a las autoridades. Lo que Ricardo no sabía era que su presencia en la hacienda ese día iba a despertar en Rayo una determinación que trascendía todo lo que el caballo había mostrado hasta entonces. Durante las semanas de tensión legal, Rayo había desarrollado un entendimiento casi sobrenatural de lo que estaba en juego y había tomado la decisión de proteger a su familia adoptiva con todos los recursos que la naturaleza había puesto a su disposición. A las 8 de la mañana, la comitiva judicial comenzó a llegar a Hacienda El Paraíso. El primer auto en aparecer fue el del juez Francisco Herrera Zúñiga, un hombre de 62 años con una reputación impecable de integridad y sabiduría jurídica. Era alto, distinguido, con cabello completamente blanco y una presencia que inspiraba respeto inmediato. Había manejado cientos de casos complejos durante su carrera, pero nunca había encontrado una situación donde un animal pareciera ser parte tan integral de la disputa. El juez fue seguido por los peritos oficiales, un valuador inmobiliario, un ingeniero agrónomo, un contador público y un especialista en derecho agrario. Después llegó el equipo legal de Alejandro encabezado por el licenciado Aguirre. Y finalmente, en su BMW negro con vidrios polarizados, llegó Ricardo acompañado por sus 3 abogados y un fotógrafo contratado especialmente para documentar evidencias. Rayo había estado observando la llegada de cada vehículo desde su posición junto al portón principal. Su comportamiento era distintivamente diferente según quien llegaba. Había saludado al juez y a los peritos oficiales con una inclinación respetuosa de cabeza. Había mostrado familiaridad tranquila con los abogados de Alejandro. Pero cuando apareció el BMW de Ricardo, todo su demeanor cambió. El caballo tordillo se irguió hasta su altura completa. Sus crinas plateadas se erizaron ligeramente y sus ojos se fijaron en el auto negro con una intensidad que podía sentirse físicamente. No había agresión en su postura, pero sí una determinación inquebrantable, como la de un guardián que se prepara para la confrontación final. Alejandro y Esperanza recibieron a la comitiva judicial con la hospitalidad tradicional mexicana, ofreciendo café, agua fresca y pan dulce casero mientras explicaban la logística de la inspección. El juez Herrera había quedado inmediatamente impresionado por la calidad y organización de las instalaciones, así como por la evidente armonía entre la familia Vega y sus trabajadores. «Es una operación impresionante», comentó el juez mientras revisaba los registros de producción orgánica. «Claramente hay aquí décadas de trabajo inteligente y dedicado». Ricardo había fruncido el ceño al escuchar el comentario elogioso del juez. Su estrategia dependía de presentar a Alejandro como un administrador incompetente, no como el visionario empresarial que evidentemente era. «Su señoría», intervino el licenciado Salinas, abogado principal de Ricardo, «debemos recordar que todas estas mejoras fueron realizadas sin el consentimiento de mi cliente, quien es copropietario legítimo». El juez había levantado la mano para silenciar la interrupción. «Licenciado, habrá tiempo para alegatos después de completar la inspección. Por ahora estamos aquí para observar y documentar». La inspección había comenzado en la casa principal, donde los peritos documentaron las renovaciones arquitectónicas que mantenían la estructura colonial original, mientras incorporaban amenidades modernas. El juez había mostrado particular interés en la biblioteca familiar, donde 4 generaciones de Vega habían acumulado libros sobre agricultura, historia local y literatura clásica. Esto habla de una familia comprometida con la educación y la preservación cultural. Había observado el juez, hojeando un volumen de crónicas sobre la historia de Jalisco que databa de 1890.
no es el tipo de biblioteca que uno construye para impresionar a visitantes, sino para alimentar el alma durante generaciones. Después habían visitado las instalaciones agrícolas, el laboratorio donde se desarrollaban nuevas variedades de cultivos orgánicos, los invernaderos climatizados donde se germinaban semillas seleccionadas, el sistema de riego por goteo que había reducido el consumo de agua en un 40% mientras incrementaba la productividad, y la planta procesadora donde se empacaban productos para exportación bajo estándares internacionales de calidad. En cada parada, Emiliano había explicado con pasión y conocimiento técnico los procesos que había implementado, demostrando que las innovaciones no eran caprichos costosos, sino inversiones inteligentes que habían multiplicado la rentabilidad de la hacienda mientras respetaban el medio ambiente. El perito agrónomo, ingeniero Martínez, había quedado tan impresionado que había comentado: esto es un modelo de lo que la agricultura mexicana debería ser en el siglo XXI. Combina tradición, innovación y responsabilidad social de manera ejemplar. Pero fue durante la visita a los establos cuando ocurrió el primer incidente significativo. Rayo había seguido a la comitiva a distancia prudencial durante toda la inspección, comportándose como un anfitrión silencioso que supervisaba la visita a su territorio. Pero cuando Ricardo había intentado acercarse al establo principal, Rayo había aparecido súbitamente frente a él, bloqueando su camino. «¿Ven lo que les dije?», había exclamado Ricardo dirigiéndose al juez. «Este animal está entrenado para intimidarme. Es evidencia clara de obstrucción deliberada a procedimientos judiciales». El juez Herrera había observado la escena con fascinación profesional. Era un hombre que había desarrollado durante décadas un instinto agudo para detectar la verdad detrás de las apariencias, y lo que veía no era un animal entrenado para atacar, sino una criatura noble protegiendo algo que amaba. «Licenciado Salinas», había dicho el juez, «el animal no está mostrando agresión, simplemente está parado ahí. Pero está obstaculizando el acceso de mi cliente a una propiedad que legalmente le pertenece en parte», había insistido el abogado de Ricardo. En ese momento, el licenciado Aguirre había tenido una inspiración brillante. «Su señoría, si me permite, me gustaría demostrar algo». El abogado de Alejandro se había acercado a Rayo con movimientos lentos y respetuosos. «Hola, Rayo», le había dicho suavemente. «¿Podemos pasar?». Para asombro de todos, Rayo había inclinado la cabeza cortésmente y se había hecho a un lado, permitiendo que el licenciado Aguirre entrara al establo sin problema alguno. «Ahora», había dicho Aguirre dirigiéndose al juez, «permítame que salga y que lo intente otra persona». El perito evaluador había repetido el experimento con el mismo resultado. Rayo le había permitido el paso sin objeción. Lo mismo había ocurrido con el ingeniero agrónomo, el contador y finalmente con el propio juez. «Interesante», había murmurado el juez Herrera. «El animal discrimina específicamente contra el señor Ricardo Vega. ¿Por qué será?». Ricardo había enrojecido de furia. «Está entrenado para atacarme. Es evidencia de una conspiración para intimidarme». Pero entonces había ocurrido algo que nadie esperaba. Luz María, que había estado observando la escena desde cierta distancia, se había acercado al grupo con la determinación que solo tienen los adolescentes cuando han decidido defender algo en lo que creen profundamente. «Su señoría», había dicho la joven de 15 años dirigiéndose al juez con una madurez que había sorprendido a todos. «¿Puedo explicarle por qué Rayo se comporta así con mi tío Ricardo?». El juez había asentido, intrigado por la seriedad de la muchacha. «Rayo no fue entrenado para atacar a nadie, pero sí fue criado para proteger a nuestra familia. Los caballos son muy sensibles a las intenciones de las personas. Rayo puede sentir cuando alguien viene con amor y cuando alguien viene con maldad. Mi tío Ricardo no viene aquí porque nos ama o porque quiere ayudar a la familia. Viene porque quiere quitarnos nuestra casa y destruir todo lo que hemos construido con trabajo honesto». Las palabras de la adolescente habían caído como bombas en el silencio tenso que rodeaba al grupo. Ricardo había intentado interrumpir, pero el juez había levantado la mano pidiendo silencio. «Continúa, jovencita», había dicho el juez. «Rayo llegó a nuestra familia cuando yo tenía 3 años. Ha crecido con nosotros, ha visto cómo trabajamos todos los días para hacer de esta hacienda algo hermoso. Ha estado presente en nuestras alegrías y nuestras tristezas. Para él, nosotros somos su manada, su familia.
Y cuando llega alguien que quiere hacer daño a su familia Luata, él lo siente inmediatamente. El juez había mirado alternativamente a Luz María, a Rayo y a Ricardo, procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. ¿Estás diciéndome que este caballo puede detectar las intenciones de las personas? No solo las intenciones, también puede detectar el amor. Mire esto. La joven se había acercado a Rayo y había susurrado algo en su oído. El caballo había sentido como si entendiera perfectamente y después había comenzado a caminar lentamente hacia cada miembro de la comitiva judicial. Primero se había acercado al juez Herrera y había apoyado suavemente su cabeza en el hombro del magistrado, quien había quedado visiblemente emocionado por el gesto de confianza del animal. Después había hecho lo mismo con cada uno de los peritos oficiales, demostrando su capacidad para distinguir entre personas que venían con intenciones neutrales o positivas. Cuando llegó a los abogados de Ricardo, Rayo había mantenido una distancia respetuosa, pero había inclinado cortésmente la cabeza, reconociendo su derecho a estar ahí sin mostrar familiaridad. Pero cuando finalmente había llegado frente a Ricardo, algo extraordinario había ocurrido. Rayo se había quedado inmóvil durante varios segundos, mirando directamente a los ojos del hombre que amenazaba a su familia adoptiva. No había agresión en esa mirada, pero sí un juicio silencioso que parecía ver directamente dentro del alma de Ricardo y encontrar allí algo que lo decepcionaba profundamente. Después, para sorpresa de todos, Rayo había emitido un sonido que nadie había escuchado antes. No era un relincho, ni un bufido, sino algo parecido a un suspiro profundo cargado de tristeza. Era como si el caballo estuviera lamentando la oscuridad que había encontrado en el corazón de Ricardo. El efecto de ese suspiro en los presentes había sido devastador. Incluso los abogados de Ricardo habían bajado la mirada, incómodos con la intensidad emocional del momento. El juez Herrera había roto el silencio con una observación que cambiaría el curso de todo el procedimiento. En 30 años de carrera judicial he aprendido a leer a las personas, pero nunca había visto a un animal hacer lo mismo con tanta precisión. Este caballo no está obstaculizando procedimientos legales, está ejerciendo un juicio moral. Ricardo había explotado. «¡Su señoría, esto es ridículo! No puede tomar decisiones legales basándose en el comportamiento de un animal». No estoy tomando decisiones basándome en el comportamiento del animal. Estoy observando las reacciones que provoca la presencia de cada persona y esas reacciones revelan mucho sobre el carácter de los individuos involucrados. En ese momento Esperanza había dado un paso adelante. Durante semanas había mantenido silencio, apoyando a su esposo pero sin involucrarse directamente en las disputas legales. Pero al ver a su hija menor defendiendo valientemente a la familia, había encontrado el coraje para hablar. «Su señoría, hay algo que debe saber sobre Ricardo y esta familia». Todos se habían vuelto hacia ella, incluyendo a Ricardo, quien había palidecido al ver la determinación en los ojos de su cuñada. Ricardo no se fue de esta hacienda hace 25 años porque quisiera buscar su fortuna en la ciudad. Se fue porque mi suegro, don Ignacio Vega, lo descubrió robando dinero de las cuentas de la hacienda para financiar sus estudios universitarios. Un murmullo de shock había recorrido al grupo. Ricardo había intentado interrumpir, pero Esperanza había continuado implacablemente. Don Ignacio tenía todas las evidencias para denunciarlo penalmente, pero decidió darle una oportunidad de redimirse. Le propuso que trabajara en la hacienda para reponer lo que había robado y después podría irse con su bendición. Pero Ricardo prefirió huir en la madrugada, llevándose todo el dinero en efectivo que encontró en la caja fuerte familiar. El silencio que siguió a esta revelación había sido ensordecedor. El juez había mirado a Ricardo con una expresión que había pasado de neutral a escéptica. ¿Es esto cierto, señor Vega?, había preguntado el magistrado. Ricardo había balbuceado una respuesta incoherente sobre malentendidos familiares y versiones distorsionadas de los hechos, pero su lenguaje corporal había delatado la verdad de las acusaciones. Tomás Herrera, que estaba escuchando desde cierta distancia, había pedido permiso para hablar. «Su señoría, yo trabajaba aquí cuando eso pasó. Era muy joven, pero recuerdo perfectamente esa noche. Don Ignacio lloró como un niño cuando descubrió lo que había hecho su hijo menor. Dijo que prefería perder el dinero a perder a Ricardo, pero que no podía permitir que siguiera robando. El perito contador había hecho entonces una pregunta que había destrozado completamente la estrategia legal de Ricardo.
Señor Vega, ¿conserva usted documentación que pruebe que contribuyó económicamente al desarrollo de esta hacienda después de 1998? Ricardo había tartamudeado algo sobre contribuciones indirectas y derecho hereditario, pero era evidente que no tenía ninguna documentación que respaldara sus afirmaciones. En ese momento, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para actuar, Rayo había hecho algo que nadie podría haber anticipado. El caballo se había dirigido hacia el área donde estaban estacionados los vehículos de la comitiva judicial. Había olfateado cuidadosamente cada auto y después había regresado cargando en su boca algo que había encontrado en el BMW de Ricardo. Lo que Rayo había traído era un folder que había caído del auto cuando Ricardo había salido. El caballo había depositado el folder a los pies del juez como si fuera una ofrenda o una evidencia que debía ser examinada. El licenciado Aguirre había abierto el folder con permiso del juez, y lo que había encontrado adentro había sido la puntilla final para el caso de Ricardo. Eran documentos que mostraban que Ricardo había utilizado las mismas tácticas legales fraudulentas en al menos 12 casos anteriores, despojando a familias rurales de sus propiedades mediante interpretaciones maliciosas de leyes de herencia. Su señoría, había dicho el licenciado Aguirre con voz temblorosa de indignación. Estos documentos muestran un patrón sistemático de estafa que se remonta a más de 15 años. Mi contraparte no está aquí para reclamar una herencia legítima. Está aquí para ejecutar otra de sus estafas. El juez Herrera había examinado los documentos con expresión cada vez más severa. Como magistrado experimentado, había desarrollado un olfato especial para detectar patrones de conducta criminal. Y lo que veía en esos papeles era evidencia clara de una carrera construida sobre el despojo sistemático de familias vulnerables. Señor Ricardo Vega, había dicho el juez con voz que helaba la sangre. Estos documentos sugieren que usted ha utilizado el sistema judicial para cometer fraudes en múltiples ocasiones. ¿Cómo explica usted esto? Ricardo había intentado una última maniobra desesperada. Esos documentos son privados. Fueron obtenidos ilegalmente por ese maldito caballo. No pueden ser usados como evidencia. Pero su argumento había sonado tan ridículo que incluso sus propios abogados habían comenzado a distanciarse físicamente de él. El juez Herrera había tomado entonces una decisión que sería recordada en los anales de la jurisprudencia jalisciense. Señor Vega, no solo voy a rechazar completamente su demanda contra su hermano, sino que voy a ordenar una investigación criminal sobre las actividades documentadas en estos archivos. Además, voy a emitir una orden de protección para la familia Vega contra cualquier tipo de acoso legal futuro de su parte. La sentencia había caído como un rayo en cielo despejado. Ricardo había quedado completamente destruido, no solo legal, sino moralmente. Sus abogados habían comenzado inmediatamente a preparar su desvinculación del caso para proteger sus propias reputaciones profesionales. Pero lo más extraordinario de todo había sido la reacción de Rayo. El caballo había caminado lentamente hacia Ricardo, quien se había encogido esperando algún tipo de confrontación final. En lugar de eso, Rayo había hecho algo que había conmovido hasta las lágrimas a todos los presentes. Había apoyado suavemente su cabeza en el hombro de Ricardo en un gesto que no era de victoria, sino de perdón. Era como si el caballo entendiera que Ricardo también era una víctima de su propia oscuridad y que merecía compasión a pesar de todo el daño que trataba de causar. El gesto había quebrado completamente a Ricardo. Por primera vez en décadas había comenzado a llorar, no de rabia o frustración, sino de una vergüenza profunda que finalmente había logrado atravesar las capas de codicia y resentimiento que habían endurecido su corazón. «Lo siento», había susurrado Ricardo, dirigiéndose no solo a su hermano, sino a toda la familia Vega. «Lo siento mucho. No sé en qué me convertí». Alejandro, con la magnanimidad que caracteriza a los hombres verdaderamente nobles, se había acercado a su hermano y lo había abrazado. «Todavía hay tiempo para cambiar, Ricardo. Siempre hay tiempo para volver a casa». El juez Herrera había concluido la inspección judicial con una declaración que sería citada durante años en facultades de Derecho. «Hoy he presenciado algo extraordinario. No solo la victoria de la justicia legal, sino la manifestación de una justicia superior que opera a través del amor, la lealtad
y la sabiduría que a veces se encuentra en las criaturas más nobles de la creación. Epílogo. El nuevo amanecer. 6 meses después, en mayo de 2024, Hacienda El Paraíso celebraba no solo la victoria legal, sino una transformación aún más profunda. Ricardo había cumplido su promesa de cambio, liquidando todos sus negocios fraudulentos para compensar a las familias que había estafado, y había regresado a trabajar en la hacienda como el hermano menor que siempre debió haber sido. El reencuentro no había sido fácil. Ricardo había tenido que aprender nuevamente qué significaba el trabajo honesto, el respeto por la tierra y el valor de construir algo duradero, en lugar de solo tomar lo que otros habían creado. Pero Rayo había sido su maestro más paciente, enseñándole día tras día, con la simple nobleza de su presencia, lo que significaba la lealtad verdadera. La historia de El caballo que salvó una hacienda se había extendido por todo México y más allá. Periodistas, escritores y documentalistas habían llegado a conocer a Rayo y a la familia Vega, pero ellos habían mantenido los pies en la tierra, sabiendo que su verdadera riqueza no estaba en la fama, sino en el amor que habían cultivado durante generaciones. Rayo había regresado a su rutina tranquila, pero ahora con una presencia aún más majestuosa, como si hubiera cumplido el propósito para el cual había sido enviado a esa familia. Los visitantes que llegaban a la hacienda siempre pedían conocerlo, y él recibía a todos con la dignidad de quien sabe que ha sido instrumento de algo más grande que él mismo. En las noches estrelladas de Jalisco, cuando la familia Vega se reunía en el porche principal para conversar sobre los acontecimientos del día, Rayo tenía la costumbre de acercarse a la ventana del comedor, como lo había hecho durante años, pero ahora su mirada era más serena, como la de un guardián que sabe que su vigilancia ha dado sus frutos y que el amor ha vencido definitivamente sobre la codicia. Y cuando el viento soplaba entre las montañas llevando el aroma de los campos florecidos, los vecinos de San Rafael decían que podían escuchar en ese viento el eco de un relincho noble y sabio, recordándoles que en un mundo lleno de injusticias todavía existe el amor incondicional, la lealtad genuina y la justicia divina que a veces viene montada en 4 patas, con crines al viento y corazón de oro. Mensaje final para ti. Querido amigo que has llegado hasta el final de esta historia, quiero hacerte una pregunta que puede transformar tu vida. ¿Has tenido alguna vez tu propio rayo en tu vida? ¿Alguien o algo que llegó justo en el momento exacto para protegerte de una injusticia que parecía imposible de vencer? La historia de Rayo y la familia Vega nos enseña algo fundamental sobre la vida, que la verdadera justicia no siempre viene de los tribunales o de las leyes escritas en papel. A veces viene del amor puro, de la lealtad incondicional y de esa sabiduría antigua que reconoce la diferencia entre el bien y el mal sin necesidad de argumentos complicados. Reflexiona en esto. ¿De qué lado estás tú en las batallas de la vida? ¿Eres de los que construyen o de los que destruyen? ¿De los que protegen o de los que aprovechan? ¿De los que perdonan o de los que guardan rencor hasta que los consume? La historia de Rayo nos recuerda que todos tenemos la capacidad de ser guardianes de lo que amamos. No necesitas ser un caballo extraordinario para defender la justicia. Solo necesitas un corazón noble que sepa distinguir entre el amor y la codicia, entre la verdad y la mentira, entre construir y destruir. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo reflexionar sobre el poder transformador del amor verdadero, no te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para más historias que sanan el alma y despiertan la conciencia. Déjame tu comentario contándome ¿quién ha sido tu rayo en los momentos más difíciles? ¿Qué injusticia se convirtió en bendición en tu propia experiencia? ¿Y tú, cómo puedes ser tú el rayo que alguien más necesita en este momento? Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que el amor siempre vence al odio, que la verdad supera a la mentira y que la justicia verdadera tiene formas misteriosas de manifestarse cuando menos la esperamos. Recuerda, en un mundo lleno de Ricardos, tú puedes elegir ser un rayo, alguien que protege lo hermoso, que defiende lo justo y que ama sin condiciones. Nos vemos en la próxima historia, donde seguiremos descubriendo que la vida tiene maneras extraordinarias de recompensar a quienes eligen el camino del amor y la justicia.